Hablemos de las reglas y las formas de interpretación. En clases pasadas veíamos el discurso jurídico o la teoría del discurso de un autor importante que es Robert Alexy. Dentro de él, de su teoría, él habla de reglas de justificación externa, las divide en 6 grupos y uno de esos grupos son las reglas y formas de interpretación. Dentro de estas reglas y formas de interpretación, él habla de métodos de interpretación jurídica. Los métodos de interpretación jurídica se dividen en 6: método semántico, método genético, histórico, comparativo, sistemático y teleológico. ¿En qué consisten dichos métodos de interpretación? El método de interpretación de la norma jurídica de tipo semántico se basa en el sentido gramatical o literal de las palabras. Si una norma jurídica, por su texto, no deja lugar a dudas en cuanto a su aplicación, sentido y alcances, se aplica de manera exacta. Recordemos que el artículo 14 constitucional establece que las sentencias en los juicios de orden civil, las sentencias serán conforme a la letra de la ley, su interpretación jurídica o según los principios generales del derecho. Entonces, cuando el texto de una norma jurídica no deja lugar a dudas, pues tenemos que aplicarla de manera literal. En este caso, se aplican las palabras de acuerdo con su significado y su sentido más obvio. Parecería sencillo, pero en ocasiones no lo es. Y voy a poner un ejemplo para ilustrar lo dicho. En la ley aduanera, en materia fiscal, tenemos un delito que es el delito de contrabando. Introducir al país o sacar del país mercancías sin pagar o omitiendo las contribuciones al comercio exterior. Ese delito se califica o es calificado cuando se comete, dice nuestra legislación, cuando se comete de noche. Parecería que, si cometemos el delito de contrabando de noche, la sanción se va a agravar. Parecería literalmente que no deja lugar a dudas. Pero, ¿qué debemos entender por de noche? Hay 2 maneras de interpretar la palabra de noche. Una sería la ausencia de luz solar y la otra sería, de noche una hora específica del día, tal vez las 8 de la noche. Pero en ciertos lugares y en ciertas épocas del año, aun cuando es las 8, 9 o 10 de la noche, tenemos aún luz solar. Entonces, si aplicamos la norma jurídica en su sentido literal, pues aún así tendríamos 2 posibilidades: fijar una hora específica del día o determinar la ausencia de luz solar. Para eso es importante el siguiente método de interpretación, que es el método de interpretación genético. En este caso, lo que buscamos es la ratio legis o intención del legislador. Este método de interpretación es subjetivo o genético. Consiste en la búsqueda de las razones y los puntos de vista que llevaron al legislador a emitir la ley con sus características concretas. En este caso, nos referimos a materiales legislativos para encontrar dicha ratio legis o intención del legislador. Seguimos con el método histórico. El método histórico es el que analiza un texto normativo en el desarrollo de su aplicación práctica. Hay que diferenciar en este método, o de acuerdo con este método, la prehistoria de la ley, el surgimiento histórico y el desarrollo histórico de la ley. La prehistoria de la ley es aquella que se relaciona con hechos anteriores al proceso legislativo, pero que han dado motivo al nacimiento de la ley. Se vincula la interpretación incluso con las fuentes reales del derecho, es decir, esos hechos sociales que dan pie o motivan el surgimiento de la ley. La segunda etapa del método histórico sería el del surgimiento histórico de la ley, que comprende el análisis de la historia del surgimiento parlamentario de un texto legal, los materiales, exposiciones de motivos, los antecedentes legislativos, etc. Y por último, la última etapa sería la del desarrollo histórico de la ley. Significa que para la interpretación también resulta relevante la evolución que ha experimentado la significación de la ley,
desde su entrada en vigor hasta la actualidad. De dicha evolución queda testimonio tanto en la jurisprudencia como en la literatura. Entonces, recapitulemos. De acuerdo con el método histórico, tenemos 3 etapas. La prehistoria de la ley, que son todos esos hechos que ocurrieron antes del proceso legislativo. El surgimiento histórico de la ley, que incluye ese proceso legislativo, y la exposición de motivos, diario de debates, etc. Y por último, el desarrollo histórico de la ley, que abarcará desde la entrada en vigor de la ley hasta todo su periodo de vigencia. El siguiente método es el método del derecho comparado o método comparativo. Este método permite considerar en la interpretación de una disposición nacional la jurisprudencia de una jurisdicción, incluso extranjera. Su valor es meramente persuasivo. Se considera en este método la interpretación de ley similar en otras jurisdicciones y aprovecha también la experiencia del derecho extranjero. Ponemos un ejemplo. El artículo 75 del Código de Comercio, que habla de los actos de comercio, fue tomado del artículo 3 del Código Italiano derogado. Entonces, cuando nosotros tomamos una norma jurídica extranjera, también podemos aprovechar la experiencia que ha tenido esa norma en cuanto a su aplicación en el sistema jurídico también extranjero. Entonces, la interpretación será, en este caso, de una manera comparativa en cuanto a los 2 órdenes de derecho. El siguiente método es el método de derecho sistemático. El método sistemático consiste en, también se considera un método de interpretación lógica, consiste en considerar al sistema jurídico como regulado por principios de unidad y congruencia interna, lo que obliga al intérprete a considerar la norma una norma jurídica relacionada con otras normas jurídicas. Un sistema jurídico normativo puede ser exterior, hablamos de la organización de leyes en sí mismas por capítulos, títulos, etc. Y un sistema normativo también puede ser interior. Esto quiere decir que haya o que exista compatibilidad del contenido de las diversas disposiciones del sistema jurídico o de una ley entre sí. El filósofo Hegel decía: la verdad está en el todo y no en las partes. Este método, el método sistemático, permite que cuando surge contradicción entre diversas normas jurídicas del sistema de la ley, se apliquen varios principios para superar dicha contradicción. Por ejemplo, el principio de que la norma de superior jerarquía prevalece sobre la norma de inferior jerarquía. El principio de que una norma posterior, o en latín lex posteriori deroga priori, una norma posterior deroga la anterior, o el principio de que una norma especial deroga la general. El método de interpretación sistemática nos permite considerar a la norma jurídica como parte de un sistema, como parte de un todo, y así integrarlo. Por ejemplo, en las semanas pasadas vimos que en el estado de Puebla aprobaron la Ley de Educación Pública. Esta Ley de Educación Pública dice en su artículo 105 que tanto el mobiliario como el inmobiliario de las escuelas privadas forma parte de la infraestructura pública estatal. Cuando se le confronta al gobernador del estado, Miguel Barbosa, él dice que esa ley armoniza o pone en práctica la ley federal que dio un año a las entidades federativas para adecuarse a sus lineamientos. Si interpretamos de manera sistemática esta ley en Puebla, sobre todo este artículo, comprendemos que es una mala interpretación de la ley o una exagerada interpretación de la ley federal. Entonces, el artículo 105, visto de manera sistemática, no se está adecuando a la legislación federal. El siguiente método de interpretación es el método teleológico. Este método es aquel que considera el objeto, motivo o fin razonable de la ley.
La palabra teleología o teleológica proviene del griego teleos, que significa fin o meta. Algunos dicen que más que el objetivo es el espíritu de la ley. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: la letra mata, en cambio el espíritu vivifica. El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo considera que en la interpretación de las normas de trabajo se toman en consideración sus finalidades. Ese es un ejemplo de una interpretación teleológica. La propia Ley Federal del Trabajo establece como medio de interpretarla este método, el método teleológico. Algunas otras leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece como método de interpretación el método de interpretación teleológico. Es decir, si hay alguna duda en cuanto al sentido, alcance de una norma jurídica, pues iremos o interpretaremos la norma de acuerdo con el fin que mejor prevea la misma. Es decir, alcanzamos las finalidades de la ley de ecología, que sería la interpretación, la conservación del ambiente. Hay tres aspectos que resultan centrales en la interpretación teleológica. El primero es que se debe aclarar con precisión cuáles son los intereses que motivaron la ley. El segundo es que debe definirse la realización de los objetivos a los que se encuentra destinada la ley. Y el tercero es que se debe seleccionar la interpretación que sea más compatible con la realización de los propósitos de la ley. Hasta aquí los métodos de interpretación jurídica. Gracias.